Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos al Kabbalat Shabbat por Zoom de la comunidad Javerín Tobim. En esta ocasión lo hacemos también de manera presencial en el día de hoy. Estamos en la nueva sede de Avellaneda, en zona sur de Buenos Aires, realmente un lugar hermoso que nos entregó el Señor desde hace ya 3 meses, compartiendo con algunos amigos aquí de esta forma presencial y a través del Zoom, llegando por internet a todo lo que es principalmente Latinoamérica o habla hispana. Bien, lo que vamos a hacer ahora es compartir la palabra Señor. Acabamos de pasar un tiempo con las brajot correspondientes a este Shabbat, la celebración judaica que empieza el Shabbat. Pasamos un tiempo en la presencia del Señor a través de las músicas, de las canciones dedicadas a Él. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la bajada que nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sobre la temática que quiere hoy en particular que tratemos. Le recordamos a todas las personas que se quieran sumar a la comunidad que lo pueden hacer a través de nuestro mail, escribiéndonos a comunidadjaverintobim@gmail.com, si es que se quieren sumar, y también se pueden agregar y sumar gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerintobim. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy, y hoy vamos a hablar de un profeta importante de la palabra, del cual no se estudia muchas veces en enseñanzas o reflexiones, pero que da un mensaje muy profundo en el contenido de 3 capítulos nada más, que es lo que dura todo ese intercambio de palabras que tiene él con el Señor, con Adonai, con Hashem, con Elohim, donde él le plantea ciertas cuestiones, inclusive algunas dudas y temores que tenía, y el Señor, como siempre, obviamente, le responde con las palabras justas, que no solo le quitan esos temores, sino que le aumentan la fe y le aumentan el comprender cuál es su propósito y qué es lo que tiene que realizar ante situaciones muy difíciles y dramáticas que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y eso, ¿por qué lo vamos a tratar hoy? Porque vamos a notar que hay muchísimas similitudes con la actualidad de lo que está pasando en Eretz Israel, la tierra de Israel en hebreo, con este tema de la guerra, del ataque que hizo el grupo terrorista Hamas, y lo que se está atravesando ahora a través del ejército israelí, el Shabbat Haganah de Israel, el ejército de defensa de Israel, que tiene que ver con palabras proféticas de que esto iba a pasar, y a su vez también lo vamos a vincular con nuestra vida personal, con nuestra vida espiritual, cosas que trató el profeta que vamos a nombrar ahora, que es Habacuc. Vamos a hacer un breve estudio sobre los 3 capítulos, resumidos obviamente por un tema de tiempo, y es lo que fue el libro de Habacuc. Entonces, vamos a mencionar primero que Habacuc fue el octavo de los profetas menores y que, si bien de su vida personal no se sabe demasiado, no hay tantos detalles en lo que es la palabra, algunas cosas sí tienen luz. Por ejemplo, sabemos que él era profeta, ¿por qué? Porque la palabra lo menciona. Si nosotros vamos al primer capítulo de Habacuc, en el primer versículo, Habacuc 1, versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Por lo cual ya nos está definiendo parte de su perfil. Habacuc era claramente un profeta. Y esto implica que también él era un reconocido líder espiritual. Pero la palabra trae más luz. No solo que era un profeta, sino que muy probablemente tocaba instrumentos. Hay un momento en que se menciona la expresión sobre mis instrumentos de cuerdas, es lo que lo dice el mismo Habacuc. He hecho pensar que este miembro, Habacuc, pertenecía quizás, y es muy probable, al coro del templo de ese momento. Vamos a ver en Habacuc capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente. Adorai al Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y termina ese capítulo aclarando lo siguiente. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Eso da a entender que es muy probable que Habacuc se dedicaba también al tema de la música. Ahora, ¿qué encontramos como planteos en los libros, en los capítulos sobre el libro de Habacuc? Por ejemplo, él empieza quejándose de los males sociales de su tiempo. Algo muy común que está pasando ahora. Cuando, por ejemplo, nosotros no entendemos temas de injusticia, temas de complejidad. ¿Por qué la guerra en Israel? Si Dios es el que guarda a Israel, lo dice la palabra, no se dormirá ni adormecerá que guarda a Israel. Entonces, ¿por qué viene un ataque jamás? Bueno, hoy vamos a encontrar algunas respuestas asociando este libro, estos capítulos de Habacuc, con el presente de lo que aconteció en Israel. Si bien uno puede determinar exactamente es lo mismo, porque los tiempos van cambiando, los personajes van cambiando,
Pero hay similitudes y parámetros que la palabra nos dan a entender por qué el Señor permite determinadas cosas. Porque antes lo hizo de la misma manera, ¿sí? Porque las leyes de Dios están establecidas. Y la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no cambia. La persona puede cambiar, el Señor no cambia. De hecho, el Señor nos cambia a nosotros para bien, si lo seguimos y obedecemos. Entonces, decíamos, Él clamó contra los males sociales de su tiempo y en particular contra los caldeos. Ahora vamos a ver por qué contra el tema de los caldeos. En un pueblo muy guerrero, muy sanguinario. Que esos habían incurrido en justamente el desagrado del Señor por este tipo de comportamiento. Habacuc, además, fue el primero en utilizar una frase que hemos escuchado como creyentes muchísimas veces y que también la utilizó muchos años después el apóstol Pablo, Elías en hebreo, Elías quiere decir enviado. En Habacuc 2:4, él dice, el justo por su fe vivirá. Nosotros sabemos que la palabra declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor, a todos sus hijos, Dios nos da una medida de fe. Nadie puede decir que no tiene fe, que acepta a Yeshua. Todos tenemos fe. Uno la puede aumentar o desarrollar de distintas maneras, como dice la palabra. Por ejemplo, orando y pidiéndole al Señor. Los seguidores de Yeshua les dijeron al Señor, discípulos, Señor, aumentanos la fe. Ese es uno de los recursos. El otro, más común utilizado, es estudiar y escudriñar la palabra todos los días. La palabra dice justamente que la fe viene por el oír que la palabra del Señor. Cuando uno congrega, como ahora, la palabra es alimento. Entonces, cuando yo voy nutriéndome de palabra del Señor, mi fe también va en aumento. Y a medida que mi fe va en aumento, los problemas se van empequeñeciendo, porque aumenta mi confianza en el Señor, ya no en mis propias fuerzas. No es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, dice la palabra, con el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, aprendo de esa manera a cada vez entregarle más mis cargas, mis conflictos, mis luchas al Señor. ¿Sí? El caballo se alista para la batalla, dice la palabra del Señor, pero la victoria la da el Señor. David decía algo muy similar. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. El socorro viene de Adonai. Después Dios me puede dar talentos, dones, inteligencia, sabiduría, pero Él es el proveedor. Lo peor que yo puedo hacer es desconectarme a las fuentes, porque corto la provisión. Y los problemas no solo que no se solucionan, sino que se empiezan a acrecentar. ¿Cuál es la solución rápidamente? Como siempre decimos, teshuvá, arrepentimiento, vuelta al camino correcto. Dios me limpia, me perdona y nuevamente de la mano del Señor. Y en el profeta Habacuc, volviendo a esta historia, desarrolló su ministerio históricamente, principalmente a fines del siglo VII antes de la era cristiana. Algunos especialistas ubican su ministerio en el reinado de Josías, que fue durante los años 641 a 610 antes de la era cristiana. ¿Qué hizo Habacuc? Habacuc profetizó en Judá y escribió acerca de las maldades de Israel. El pueblo de Israel se había corrompido, se había apartado del Señor, en definitiva se había apartado de la Torá. ¿La Torá qué es? La traducción al hebreo es ley, enseñanza o instrucción. En definitiva es un manual de vida que nos deja el Señor de lo que está bien, de lo que no está bien, de que si lo aplicamos vamos a tener una vida de bendición, y a su vez es una carta de amor a la humanidad. Cuando uno se aleja del Señor, de la Torá, Yeshua es la Torá viviente, ahí empiezan los problemas. Empiezan las perversiones, empieza el pecado, empieza la maldad, que puede llegar a niveles extremos, según cuán alejado uno esté del Señor. Entonces, Habacuc habló de las maldades de Israel y de la inminente derrota que iba a tener el pueblo de Israel en manos de los caldeos, un pueblo invasor en este caso, guerrero. También describió la pecaminosidad de estos conquistadores y profetizó que ellos también iban a caer al final, porque Dios es justo. Vamos a notar algo muy grave acá, que a veces no se menciona, y que en el caso de Habacuc pasó. Solemos pensar que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del enemigo. A mí me pasa algo malo, se metió el enemigo. A mí me pasa algo bueno, Dios me está bendiciendo. No siempre es así. Nosotros podemos tener bendiciones por buenas decisiones, pero Dios también nos puede meter en un desierto para probarnos, para medir nuestra fe, o nos puede poner en pruebas, luchas, batallas. El apóstol Pablo vivió miles de esos. Cárceles, persecuciones, le quisieron apedrear varias veces.
Y había un plan de Dios detrás de eso, que era fortalecerlo, que busque más su presencia, Rúa Jacob, de ser guiado, y tuvo una vida de total bendición. Moisés estuvo 40 años en el desierto, y en el desierto Dios le mostró su gloria a través de una zarza. No fue ni en Egipto ni en la tierra prometida, fue en el desierto. Cuando uno puede decir, ¿qué pongo de bueno en un desierto? Hay arena y cactus, no hay otra cosa. Encontró la gloria del Señor, que además lo comisionó y le dio una misión de vida, de ser el gran libertador en ese momento de Israel. Entonces, los caldeos comenzaron a avanzar sobre Israel, principalmente, sobre la tierra de Israel, principalmente en la zona oeste. Y vemos en Habacuc, capítulo 1, versículo 6, lo siguiente. Habacuc 1, 6. Porque he aquí yo levanto, ¿quién lo levanta? El Señor estaba levantando a los caldeos. Eso es lo sorprendente. El Señor de repente dice, ustedes están pecando, bueno, yo voy a levantar un pueblo que los va a hacer reaccionar por las malas. No le manda un profeta nada más. Levantó un pueblo enemigo. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Qué coincidencia con lo que pasó en Israel hace poquito, ¿no? Cuando estalló la guerra. Fíjense cómo fue el ataque de Hamas. Totalmente a traición, tomando territorios y familias que no les pertenecían. Un pueblo, según la Escritura, enemigo al Señor, que no creen en Él. Sin embargo, Dios lo permitió. No todo lo que pasa, esto es un principio bíblico, es voluntad de Dios. Dios siempre quiere el bien, la prosperidad, pero sí Dios permite determinadas cosas para que nosotros reaccionemos y lo busquemos y volvamos a Él. Ese es el fin. Por eso hay un pasaje que dice, para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien, aún las malas. ¿Dios quiere que un pariente muera de cáncer? No. Pero quizás el cáncer de esa persona hace que esa persona se acerque al Señor, que empiece a clamar, que toda la familia empiece a orar. Puede que lo sane o no, Él es soberano. Pero sí esa prueba los va a acercar al Señor. Quizás a veces una guerra durísima, nadie la quiere vivir. Hay explicaciones que solo tiene el Señor porque pasan ciertas cosas. Yo no puedo explicar cómo Dios permitió que bebés mueran decapitados, cómo personas sean violadas, es algo terrible, que obviamente a Dios. Pero pasó. Entonces uno tiene que pensar, ¿por qué está pasando lo que pasa? Hay un solo motivo real y verdadero, que es el alejamiento de la Torá. Es el alejamiento del Mesías, de Yeshua, que es la Torá viviente. Acercarnos a Yeshua garantiza acercarnos al poder de Dios, a sus bendiciones, a la paz que Él realmente promete, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, volvemos al concepto. No todo lo que pasa es aprobado por Dios, pero sí todo lo que pasa es permitido por Dios, tanto lo bueno como lo malo. De hecho, la palabra dice que ni un pajarillo va a caer a tierra sin que Dios lo permita. Él tiene contado aún los cabellos de nuestra cabeza. Dicen todos los pelados, ¿no? Obviamente. Bien. Y bueno, y comienzan a dirigirse los caldeos a Judá. Vamos a ver ahora lo que es Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Habacuc 3, 16 dice, oí y se estremecieron mis entrañas, a la vez temblaron mis labios, perdición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que invadirá con sus tropas. Y acá notamos de nuevo una similitud con lo que pasó con Hamás o con Jecolá. Un pueblo invasor que de la nada se levanta, así fue como pasó, y ven, obviamente hubo toda una planificación. Aparentemente para el resto pasó, los que veíamos de afuera, pasó un día para el otro. Nadie lo esperaba, pero pasó. Los versículos de apertura de estos capítulos revelan que la injusticia había desaparecido de la tierra, la violencia y la impiedad se encontraban por todos lados. ¿Por qué? Y volvemos a lo que dijimos hace un rato. Hubo un alejamiento de la Torá. Dios ama a su pueblo. Es la niña de sus ojos. Judíos y gentiles que aceptaron a Yeshua. Pero Dios tiene que ser fiel a su palabra. Y hay un pasaje que dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso para que todos meditemos. ¿Hasta qué punto hay amor genuino, como pide el Señor? Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman. O sea que si yo no me esfuerzo por guardar los mandamientos, por más que diga que lo amo, no lo amo. Porque yo aquí amo, lo cuido, trato de agradarlo, quiero estar con él. La persona que dice,
voy a dejar de congregar, la persona que dice, me voy a apartar del Señor, ¿realmente ama al Señor? Todos podemos tener momentos de tibiamiento, de enfriamiento. El que realmente lo ama va a volver, ¿sí? Ese va a volver. Ahora, que solito se va y ya no vuelve, ¿y hasta qué punto amaba realmente? A mí eso se me ocurriría dejar a una mujer que amo para siempre si la amo. Voy a tratar de estar con ella. Es más, voy a tratar de estar el mayor tiempo que pueda. Vamos a ver ahora Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4. Habacuc 1 del 2 al 4 dice, ¿hasta cuándo, Adonai, pediré ayuda y no dirás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me muestras la opresión? La violencia y la destrucción están puestas ante mí. Surgen contiendas y se levantan pleitos. Por eso la ley, la Torá, queda frustrada y el derecho no sale vencedor. Porque el impío prevalece sobre el justo, por eso la justicia resulta pervertida. La respuesta del Señor, de Adonai, fue que él estaba enviando a los caldeos con un propósito. Y vuelvo a decir, parece difícil de comprender. Manda un pueblo peor de lo que se está comportando Israel. ¿Por qué? ¿Para qué lo manda? Era una forma de hacer juicio con Judá. Dios tiene múltiples formas de actuar. Él administra su multiforme gracia como él quiere. En este caso decidió movilizar a un pueblo enemigo, pagano, para hacer reaccionar a Israel. ¿Será que está haciendo lo mismo ahora en Medio Oriente? Habacuc 1 del 5 al 11. Ved menospreciadores, asombrados grandemente y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días que de ningún modo creeríais si alguien os lo contara. He aquí levanto a los caldeos, nuevamente lo dice, pueblo cruel e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra, conquistando poblaciones ajenas. Qué similitud con lo que hizo jamás, ¿no? Temible y aterrador. De él mismo procede su juicio y su majestad. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se despliega, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como el águila cuando se precipita sobre la presa. No sé si vieron los videos cuando atacó jamás. Es muy similar a lo que está describiendo ahora. Todos ellos vienen en son de violencia, sus rostros están fijos hacia el viento del oriente y recogen cautivos como arenas. Se burlan de los reyes y de los príncipes, les son motivo de mofa, se ríen de toda plaza fuerte, levantan terraplenes y la conquistan. Después mudará su espíritu y pecará porque hizo de su poder su Dios. Obviamente no creen en Adonai, creen en sus fuerzas. Son paganos. Ahora, ¿el Señor es injusto? No, de ninguna manera. El Señor es justo. A veces nos cuesta comprender su justicia. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre, declara la palabra, es como trapo de inmundicia. Nuestra justicia no es la del Señor. La justicia del Señor es divina, es perfecta. El Señor siempre va a terminar haciendo justicia. Por más de que a nosotros nos parece injusto lo que está pasando, que no lo podemos comprender. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, son mucho más elevados. El Señor es justo y prometió que también juzgará a los caldeos. Vamos a leer unos cuantos pasajes del capítulo 2 ahora, de Habacuc. Vamos a ir a Habacuc 2, capítulo, versículos 2 al 20. Habacuc 2, del 2 al 20. Dice así: entonces Adonai me respondió y dijo, escribe la visión y explícala en tablillas. Le digo a la gente más nueva, estoy leyendo la versión BTX, Biblia textual, que es de las más fieles a los textos originales, en lo que es español. Porque es una visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se tardará. Ahí el Señor me está diciendo, tenés fe. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir a cada uno de nosotros. Por más de que tarde, se va a cumplir. Fe y paciencia, y seguir en el camino del Señor. No que no se cumplió, no quiere decir que no va a pasar o que Dios se olvidó. Dios no se olvida. Nosotros nos olvidamos, Dios no se olvida. Por eso cada tanto le dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, no te olvides de dónde te saqué. No te olvides quién eras antes de conocer a Yeshua. Porque todos los que estamos aquí, según la palabra, venimos de lo vil y despreciado del mundo. Y a veces nos olvidamos, en cuanto nos empiezan un poco de bendiciones, ya nos creemos que somos más que Yeshua. O a veces no.
pero vamos camino a eso. Tenemos que tener cuidado. No olvidemos quiénes éramos, porque somos la misma persona, pero transformadas por el poder de Ruach HaKodesh del Señor. Por eso la palabra declara, separado de ti nada podemos hacer. Nada. Mi justo vivirá por fe y sin retroceder, perdón, no hará mi alma. El hombre arrogante y traicionado por el vino no descansa, tu deseo se ensancha como el Seol y es como la muerte, que nunca se sacia, aunque despoje todos los pueblos y se adueñe de todas las naciones, no entonarán contra él, proverbios sarcásticos diciendo, hay de que acapara para lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo habrá de acumular prendas? ¿No se alzarán de pronto los que te han de saquear? ¿No se despertarán los que te priman con violencia para serle objeto de rapiña? Porque tú saqueaste a muchas naciones, otras naciones te saquearán a ti, por la sangre humana derramada y por la violencia hecha a la tierra. Está hablando de los caldeos ahora, ¿eh? Que él va a hacer justicia con los caldeos después. Acá el malo no se lleva el premio. Como el malo entre comillas, ¿no? Por la sangre humana derramada y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a sus moradores. Hay de que mete en su casa ganancias injustas y pone en alto su nido para escapar de la calamidad. Tramaste vergüenza para tu casa, aniquilando a muchos pueblos. Has pecado contra ti mismo. Por eso la piedra clamará desde el muro y la viga del enmaderado le responderá. Hay del que edifica una ciudad sobre la sangre y establece una aldea sobre la iniquidad. No procede Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, pero la tierra estará llena de la gloria y conocimiento de Adonai, como las aguas cubren el mar. Hay de que emborracha a su prójimo y lo embraga con un cáliz venenoso para recrearse en su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y exhibe tu prepucio. El cáliz de la diestra de Adonai se volverá contra ti, y una pútrida ignominia cobrará tu gloria. Porque la violencia hecha al Líbano, la matanza de las bestias aterrorizadas, la sangre humana derramada, la violencia hecha a la tierra, a la ciudad, cuantos moras, ellos te cubrirán. Dios es justo, Dios va a juzgar todo eso. Él lo vio. Él no estaba corrido y ciego, él lo vio. Todavía no actuó, pero dice que va a actuar. Hay el que dice al leño, despierta y álzate a la piedra muda. Puede enseñar, helo aquí, recubierto de oro y plata sin que no haya un espíritu en él. Quien tiene provecho, pues, de un ídolo para que su artífice lo esculpa, imagen de fundición, oráculo de mentira, para que confíe en él habiéndolo hecho ídolo mudo. Pero Adonai está en su santo templo, calle ante él toda la tierra. Ahí le responde el Señor Habacuc. Yo movilizo a los caldeos, pero ellos después también van a ser juzgados por lo que hagan. El libro de Habacuc entonces se puede dividir en tres secciones. Las primeras dos registran las preguntas contundentes del profeta a la última, y la última es una oración poderosa de alabanza. Eso lo podemos notar a través de los 3 capítulos que dura Habacuc. Entonces, inicialmente, Habacuc hace una consulta al Señor, que es la que muchas veces hacemos nosotros, ante una justicia, ante una situación que no comprendemos. Habacuc en definitiva le está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Señor ante tanta injusticia? ¿Dónde estabas vos? ¿Por qué permitiste que esto pase? Esa es la primera pregunta que le plantea de alguna manera a Habacuc. Nos podemos preguntar nosotros eso ante una enfermedad grave de un ser querido que no comprendemos por qué. La pérdida de un trabajo, un divorcio. ¿Dónde estaba, Señor, cuando pasó esto? ¿Por qué no me ayudaste? El Señor le responde que va a hacer algo al respecto, que Dios lo vio. Y está diciendo, tranquilo, Habacuc, yo voy a actuar. Esperá mi tiempo, yo voy a actuar. Esto no queda así. Y moviliza en este caso a un pueblo conquistador como eran los caldeos. El ejemplo bíblico que estamos viendo ahora. El segundo interrogante que plantea Habacuc en su libro es, estos conquistadores, lo dijimos antes, son mucho más malvados que Israel todavía. Israel también se alejó de la Torah, empezó a pecar con idolatría, cometieron cosas que no te hacen. Estos son peores. ¿Por qué vos permitís esto entonces? ¿No es que amás a tu pueblo? ¿O acaso el Hamás es mejor que Israel, el pueblo judío? Y Dios también contesta que a su debido tiempo Él va a actuar, de la misma manera. Es así donde Habacuc entonces comprende
realmente que el Señor, y esto es lo que tenemos que entender todos nosotros, está en todos los conflictos. A Él no se le escapa nada. Él es el rey del universo. Él está en su trono observando todo. Y Él es justo y va a hacer justicia. En definitiva, lo que estaba tratando el Señor al hablarle a Habacuc es de que Él comprenda que tenía que esperar y descansar en Dios, pase lo que pase. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Buscar al Señor y esperar en Dios, pase lo que pase, sean los días buenos o sean los días malos, sean días de mucha bendición o sean días de guerra, sean días donde empezamos a prosperar, sean un día donde nos ataca jamás. Nuestra vida depende del Señor, no de las circunstancias. Habacuc entonces comenzó esta historia totalmente descorazonado. Y el que le promete que va a actuar justamente, porque así es la naturaleza del Señor, con justicia y equidad, es Adonai. De hecho, hay un pasaje donde, por ejemplo, el rey David, cuando asciende al trono, designado por el Señor, la palabra menciona que David gobernó con justicia, con juicio y equidad. Lo da como atributos importantes de un gobierno, porque son atributos que le dio el Señor. Justicia y equidad. No hay acepción de personas. Israel pecó, tiene que pagar, moviliza a los caldeos. Pero los caldeos, por su violencia, por las barbaridades que cometen, también a pagar. El Señor va a hacer la justicia. Vamos a compartir ahora un pasaje que, en definitiva, el Señor termina llenándolo de esperanza a Habacuc. Uno puede decir, pero qué historia dramática. Tantos interrogantes, está bien, Dios contesta, pero no me está gustando demasiado lo que me está diciendo. Sin embargo, Dios logra poner fe y esperanza en Habacuc. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, más allá de las circunstancias. Vamos a ir a un pasaje conocido, en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19 dice: Adonai tu Elohim está en medio de ti, es héroe que salva, se gozará en ti con alegría y te renovará su amor. Se regozará sobre ti como en días de fiesta. Reuniré, perdón, estoy leyendo mal. Perdón. Vamos de nuevo. Habacuc 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ese es el pasaje conocido, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque el producto del olivo engañe y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y los establos no queden vacas, con todo yo me alegraré en Adonai y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Adonai es mi fortaleza, puso mis pies como de gacela y me hará pisar en las alturas. En definitiva, Habacuc está diciendo, pase lo que pase, y esta es la gran lección que tuvo después de todo esto, yo voy a seguir confiando en el Señor. En tiempos buenos, en tiempos malas, en circunstancias de paz, en circunstancias de guerra, de salud, de enfermedad, yo voy a seguir confiando en el Señor. Entonces, para ir redondeando la reflexión de hoy, podríamos decir, ¿qué pasa cuando nos alejamos de la Torá y de la protección de Hashem, del Señor? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí ataca el enemigo. La consecuencia es que cuando nosotros nos corremos, por eso David decía, debajo de tus alas está el seguro. Moisés declaró, no me saques de aquí en el desierto si tu presencia no va conmigo. Cuando nosotros nos corremos del Señor, de la presencia del Señor, le damos campo libre a que ataque el enemigo. Siempre. Y el enemigo no tiene misericordia, no es una cualidad del enemigo la misericordia. La misericordia es una cualidad de Dios, no de Satanás. Él vino a robar, matar y destruir. Cuando yo me alejo, cuando yo me distancio del Señor, cuando dejo de buscarlo, cuando dejo de congregar, doy campo libre al enemigo. Si nosotros vamos al libro de Job, por ejemplo, la palabra declara que Job tenía un vallado alrededor de él, un cerco de protección, que le había puesto el Señor. Satanás le pide al mismo Señor que lo quería atacar. Y el Señor le dio permiso, pero dijo, pero no lo mates. Pero no pudo atacarlo hasta que no hubo permiso del Señor. Cuando nosotros estamos con el Señor, estamos bajo su soberanía. El problema es cuando nos alejamos, cuando nos corremos. Israel, al alejarse de la Torah, se alejó del Señor. Dio libre acción al enemigo. Y encima Dios, como los quiso disciplinar, le mandó él un ejército enemigo para que los ataque. Él puede utilizar los recursos que él quiere. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué el Señor
reacciona de esa manera? Bueno, hay un solo motivo por qué Él permite que pasen estas cosas. En definitiva, creo que es el motivo que queremos escuchar todos. Porque nos ama. Nos ama, Dios nos ama. Dios a quien ama disciplina. Él nos ama. Acepta la corrección, hijo mío, porque Dios a quien ama disciplina. Lo vas a aprender siguiéndolo voluntariamente o involuntariamente o voluntariamente alejándote, pero lo vas a aprender. Dios nos ama. Es de alguna manera la parábola del hijo pródigo, que dijo Yeshua. Vos te alejás. Tu papá te deja, andá. Sí, listo. Te gastás el dinero con las rameras, comés con los cerdos, el chiquero. Pero vas a volver. Si lo amás, vas a volver. Y cuando vuelvas, Dios, como hizo el padre del hijo pródigo, hace fiesta. Cuando va a matar al mejor cordero engordado que tenía, porque era fiesta. ¿Sí? De hecho lo declara. Mi hijo ha vuelto, hay fiesta. Así es el Señor. Y Él va a usar los recursos que sean necesarios para que volvamos con Él, para que el pueblo de Israel vuelva con Él, para que el pueblo judío acepte a Yeshua, para que Israel alcance la salvación, sea con paz o con guerra. Y lo mismo pasa con nosotros. O vamos con el Señor o vamos con el Señor. Y si no, Él nos va a hacer entender por métodos fáciles o por métodos duros, pero por un solo motivo, porque nos ama. Vamos a cerrar con este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, menos sus hijos. Él no quiere eso. Sí nos creó. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y voy a agregar un pasaje más, de parte del Señor ahora. Cuando Jonás, el Señor le dio la indicación que tenía que ir a una determinada ciudad, él se fue para el otro lado. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia? Terminó en la boca un pez, lo tragaron, tuvo que comer algas adentro del pez, lo tuvo que vomitar, estuvo en el fondo del mar, clamó, pero finalmente hizo lo que Dios quería. El plan inicial. Lo único que logró fue consecuencias terribles, sufrimiento, alejarse del Señor, dolor para su familia, pero después clamó. Ahora, ¿por qué clamó? Porque Jonás, en definitiva, no se había olvidado del Señor. Él lo amaba al Señor. Se había equivocado, como nos podemos equivocar todos, pero él amaba al Señor. Por eso clamó y volvió. Mi planteo final es, Él hace del Señor estas cosas porque nos ama. ¿Vos lo amás al Señor? Cierro con este pasaje. Si lo amás, dijo Yeshua, si me aman, guarden mis mandamientos. Y si fallamos, le pedimos perdón. Así es fácil. Nos sacudimos el polvo y volvemos a caminar. Nada más. Eso es el amor. Que nunca deja de ser, dice la palabra. Con amor eterno te amé, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Gracias, amigos, por compartir esta reflexión con todos nosotros. Para los que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintoguim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrinto Guim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá. Muchas gracias.